Un partido que te hizo gritar como aficionado, no como prensa. El primer campeonato. El primer campeonato. Me estaba esperando la Liga Mexicana con el boletín y las fotos y yo tratando de festejar de alguna manera. Yo estaba captando la historia. Estaba captando la historia, pero pasó como una hora después en lo que yo quería ser parte de ese festejo. O sea, agarrar hasta una cheve y así, o sea, me explico, o sea, celebrarlo con ellos, pero yo tenía que captar la historia de los muchachos. Claro. Señor, señora, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta nueva emisión, a este nuevo programa de su podcast favorito, Yo Solo Sé Que No Sé Nada. Le doy la bienvenida y le agradezco por estar aquí porque el día de hoy tenemos un programazo, el día de hoy tenemos un episodio muy, muy interesante porque tenemos a una persona, vamos a decirlo, clave, a una persona emblemática de la ciudad de Saltillo, relacionada con otra persona, más bien con otro, un equipo emblemático de aquí de Saltillo, y estoy hablando obviamente de los Zaraperos, y quiero presentar en este momento a Luis Fernando Valdés. ¿Cómo estás, Luis? Mike, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy agradecido con ADN por tenerme aquí. No, muchas gracias a ti por habernos acompañado y por regalarnos un poco de tu tiempo para nutrir un poquito y hablar acerca de, como lo mencionaba ahorita en el intro y como lo acabo de mencionar, del equipo de los Zaraperos. ¿Y sabes qué se me vino a la mente ahorita con el intro? Alguna vez fui a darle una presentación de Zaraperos más allá del diamante. Okay. Le puse más allá del diamante. Que hablamos que diamante exacto, es el terreno de juego. Okay. Entonces hablamos de después del estadio, la comunidad, y me hizo recordar eso, man. O sea, me hizo recordar que Zaraperos es un referente de la ciudad, es un equipo emblemático, es algo que la gente quiere muchísimo, que tiene una gran pasión, que defiende mucho, pero que tuvimos la oportunidad en esos 17 años que estuvimos con ellos de poder dejar algo importante en la comunidad más allá del juego de béisbol, y eso lo podemos ir descubriendo poco a poco. Claro que sí, y ahorita que mencionas acerca de tu paso por el equipo de los Zaraperos, cuéntame un poquito acerca de eso. Me traje mi acordeón. No pasa nada, adelante. Es que nada más para tener alguna referencia. Fíjate que yo llegué a los Zaraperos en el 2006, el mismo año que llegó una de las grandes figuras, Manny Rodríguez. Okay. Llegué, quizá pude haber llegado antes. Yo trabajaba en el periódico Palabra, y yo cubría los Zaraperos el día que me lo asignaban, o aunque descansara yo iba a Zaraperos, porque a mí me encantaba el béisbol, y siempre he hecho amigos ahí con ellos, con los gerentes, y siempre les decía, yo un día voy a trabajar aquí con ustedes y voy a hacer la comunicación social, y van a ver. Lo decretaste. Entonces, pero fíjate que le batallé, o sea, la gente no sabe que yo le presenté este proyecto primero a Sergio Ley, uno de los sobrinos del Chino Ley, se lo presenté a él y no trascendió. O sea, le hice una presentación de qué hacía yo y qué podía hacer por los Zaraperos, no solo en el terreno de la información y la comunicación, sino tocando todo el tema de la comunidad. Y no trascendió. Entonces, un buen amigo mío que yo trabajé con él en el Grupo Reforma, con el periódico El Norte y el Palabra, Marco Almaraz, es paisano, es de San Buenaventura. Él me dijo que cómo era posible, platicamos, y le dije que yo había querido entrar a Zaraperos y que pues no se pudo. Dijo, ¿cómo es posible, máster, que no hayan aceptado? No. Entonces me dijo, en lugar de querer recomendarme con el Chino Ley, me dijo, no, pues mira, yo he visto tu trabajo por años en el tiempo que estaba en Palabra, en las coberturas nacionales y todo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Es que una vez me tocó estar en Monterrey y hubo una cobertura de una serie del Caribe, se fueron fotógrafos y reporteros, empezaron a mandar el material y no estaba identificado el material. Entonces el editor estaba bien ansioso porque el material no estaba editado, no estaba
listo, sí. Ajá. Entonces no estaban quién era el jugador que había hecho y todo. Entonces yo llegué a ver la pantalla y le digo, oye, si quieres yo te ayudo a identificarlos. ¿Los conoces? Pues, sí, yo los conozco. Y empecé a identificar al equipo mexicano y todo, porque yo estaba viendo el juego. Y dije, mira, este se llama así, es segunda base o pitcher y ahorita hizo esto. Y entonces cuando ya reaccionó el reportero y el fotógrafo del material ya está, entonces Marco Almaraz dijo, ya vi lo que lo viste haciendo, qué bueno que nos ayudaste así. Y eso había sido una nota. Entonces un día me dice, oye, ya pensé lo que vamos a hacer. Vamos a vernos en la inauguración de Zaraperos Sultanes en Monterrey en el 2006. Vamos para allá. Estaba Carlos Bremer, en paz descanse, apoyando mucho a Sultanes, un gran promotor deportivo, el señor, mis respetos. Entonces me dice, te voy a llevar con Pepe Máez de los Sultanes para que trabajes con ellos. Wow. Y pues no dije nada, o sea, yo dije, bueno, pues si las cosas están así, pues ni hablar, ¿va? Entonces, o sea, la misión era llegar con Pepe Máez y hablar con ellos de mi trabajo. Y donde esa serie coincidió con que el don Juan Manuel Ley, el Chino Ley, viajó de Culiacán para no perderse ese clásico del norte. Okay. Y luego me dijo, Master, ahí está Juan Manuel, mi amigo Juan Manuel Ley. Vamos, antes de que vayamos con Pepe Máez, vamos, para decirle que cómo es posible que no te tenga dentro de su organización. ¿Y luego? Y fuimos, yo ya a mi computadora presentando lo que yo hacía, los trabajos que yo ya había hecho en Estados Unidos. Yo ya había hecho unas coberturas de jugadores mexicanos en grandes ligas y todo, fotografías, lo que yo hacía contra lo que se hacía en Estados Unidos, una comparativa y todo. Entonces llegamos y hace cuenta, yo no sabía que Marco Almaraz tenía una súper relación con el Chino Ley. Entonces llega y le dice, Juan Manuel, mi Marco, ¿cómo estás? Y lo saluda y lo abraza, ¿cómo has estado? Qué gusto verte. Oye, Juan Manuel, qué bueno que vienes. Gran serie, ojalá sea una gran serie. Le dice, y entonces rápido le corta la plática y le dice, oye, antes de que se me olvide, ¿cómo es posible que tú tengas a este muchacho en Saltillo y no le dan una oportunidad con su proyecto? Ese muchacho debe estar ahí contigo. Y ese muchacho trabajó conmigo en el norte y hace bien su trabajo. Ya tenías un referente, ellos ya tenían un referente de tu trabajo. Se lo había presentado a Sergio Ley, pero el Chino no llegó con el Chino Ley. Entonces, y después de eso brincándonos en cuando ya lo tiene. Entonces me dice, a ver, Fernando, enséñale a Juan Manuel rápido tu presentación. Y así en unos minutitos rápido con la compu. Mira, Juan Manuel, es que mira, así rápido. Y lo dice el señor, háblenle a Sergio Ley, háblenle. Y entonces Marco, con su liderazgo de reportero y editorialista, dice, no, Juan Manuel, es que no funciona así. Fernando ya fue con Sergio y Sergio ni le puso atención a lo que presentó. Entonces dijo, pero aquí las indicaciones las doy yo. ¡Vámonos! Entonces llega Sergio y me ve, pues me puso una cara así de pocos amigos. Entonces le da una indicación y le dice, quiero que era fin de semana, dice, quiero que el lunes recibas a Fernando en la oficina y que lo contrates, va a ser el nuevo encargado del área de comunicación de nosotros, para que te pongas de acuerdo con él y platique. Sí, Juan Manuel, está bien. Y así fue. Y entonces fue muy incómodo, fui el lunes, llegué y luego me dijo, eres muy terco y muy necio. Le dije, no soy terco, yo simplemente quiero aportarle algo al equipo de mi casa. Sí, de eso se trata. Le dije, y yo creo que mi trabajo te puede servir. Y pues, o sea, supuestamente yo iba a la propuesta que me iba a ser económica, la propuesta no fue nada significativa y decidí tomarla y le dije, te voy a demostrar que mi trabajo vale. Y entré y llegamos 2006, empezamos y empiezo a aportar el tema de notas, fotografía, atención a medios.
Y empezamos con el tema de Quique Conejo y la labor social, ahí desde ahí. Okay. Y antes de que nos pasemos a eso, me gustaría que me explicaras un poquito acerca de tu trabajo como jefe de prensa y la comunicación que se tenía ahora sí, con la ciudad. Eran otros tiempos, era lo que platicaba hace rato con Natalia, o sea, no había la fuerza que tiene ahorita las redes sociales, eran otros tiempos. Pero si tú tenías un buen material fotográfico, si tú tenías una buena nota, tú podías trascender en los espacios de los medios de comunicación, tanto radio, tele, prensa, escrita. O sea, tú podías trascender si tú les estabas dando el material para que ellos, aunque no asistieron a la gira y estuvieran porque se batalla, ¿sabes? Claro. A veces se batalla para que el equipo rival te dé buen material. Entonces yo iba a todas las giras, yo viajé con el equipo 13 años y pude generar a mí me gusta mucho la fotografía, es una de mis pasiones. Entonces hacía buenas fotos de acción y ya se las mandaba y les mandaba la nota del juego y todo. Entonces ya al día siguiente veías buenas imágenes y referencia de la nota que yo había hecho y decía, bueno, mira, ya empecé ahí y como yo he tenido buena amistad con los reporteros, pues de alguna manera, Fer, pásame unas fotos, Fer, ¿qué onda con esto? Oye, quiero entrevistar a tal jugador. Y empecé a trabajar muy bien esa línea, acercar a los medios de comunicación hacia los jugadores, porque no son inalcanzables, son seres humanos normales. O sea, son personas que, claro, tienen su familia, pasan más tiempo fuera de casa. Hay unas historias bien bonitas que ahorita vamos a platicar, pero lo más importante es acercarle si tú quieres hacer ídolos, tienes que acercarlos a los medios de comunicación y a la afición. Y eso fue lo que empecé a hacer ese primer año. Entonces, ese primer año, pues ahorita no recuerdo bien el número y todo, pero siempre con los Ley era playoff, siempre el playoff. Entonces, nos fue muy bien y rápido, como ellos tienen a Tomateros de Culiacán, rápido llegó una propuesta para que yo me fuera a Culiacán como jefe de prensa de ellos también, o sea, en el invierno. Okay. Entonces dice Sergio Ley, a ver, Eduardo Valenzuela, el Guayo, buen amigo, le dice, oye, dile al Guayo, dile a Fernando que tiene que ir a Culiacán. Y lo le dije a Guayo, oye, pues sí, o sea, sí me voy, pero pues necesito hospedaje, alimentación y sueldo. Y en eso, perdóname, ¿en ese lapso tú te separaste de Zaraperos? No, es que trabajas todo el año. Okay. En ese tiempo trabajabas todo el año, el verano con Zaraperos, terminaba la temporada y te ibas y prácticamente estaba la pretemporada ya y empezaba ya la temporada ya en octubre, noviembre, diciembre, enero y se termina en febrero. O sea, tenías oportunidad de trabajar para los dos. Sí, para los dos. Okay. Inclusive nuestros jugadores de Zaraperos juegan en diferentes equipos allá, entonces les hacían seguimiento, les hacían entrevistas y a los reporteros de aquí les tenía material fresco de otra liga con nuestros jugadores. Y todas esas cositas, esos que me vas a dar más detalle más adelante de todo eso. Nada más te quiero hacer una pregunta regresando un poco a la comunicación que tiene, digamos, Zaraperos, o al menos de la que tú estabas encargado, porque siento que tú estabas en medio de los dos, por así decirlo. Sí. ¿Cómo crees que el equipo ha ayudado a construir algún tipo de sentimiento de pertenencia en la ciudad? ¿De qué forma tú crees que lo ha hecho? Fíjate que lo logró a raíz de que empezamos a cambiarle el chip. Ahí es donde entra la frase de Zaraperos más allá del diamante. Okay. O sea, yo voy a dar una plática a Club Rotario de Saltillo y les digo, es que yo quiero que sepan que Zaraperos no solo es el béisbol. O sea, no solo es la temporada, la pretemporada y eso, no, hay más cosas más allá del diamante. Y ahí adentro del diamante empezamos a recibir niños que tenían cáncer, familias que necesitaban cosas. Ahorita vamos a hablar de casos muy puntuales, pero entonces empecé a llevar a Quique a las escuelas, a los hospitales, a los albergues, a las colonias. Y entonces empezó a generarse una relación muy padre con la comunidad. Y lejos de ir cargando ese lastre del llamerito y esas cosas que después quedaron atrás, la gente empezó a identificarse y a tener un gran sentido de pertenencia
mayor con el equipo. Con el equipo. Porque le tenías ahí, o sea, tú podías, le avisabas y tú sabías que hoy estábamos en la colonia tal, o avisábamos que íbamos a estar en ADN mañana en la entrevista y que les iba a llevar a Manny Rodríguez y a Jesús Cota. O sea, hay cosas, o sea, hacemos un paréntesis rápido y al rato regresamos. Un día recibo una llamada y me dice la señora, oiga, es que mi hijo Luis Fernando, mi tocayo, es aficionado a Hueso Colorado a los Zaraperos, pero tiene cáncer y yo quiero que conozca, yo quiero que vaya Quique Conejo a mi casa. Entonces yo le eché una mentiría piadosa porque Quique también trabajaba en Culiacán, y era el Pollo Tomás allá. Entonces él es de Guasave, pero ya se quedó a vivir aquí, ya se casó y su familia. Entonces yo le eché una mentiría piadosa para sorprender a Luis Fernando. Claro. Le digo, oiga señora, es que ahorita Carlos está en Culiacán, pero pues déjeme hablar con él, a ver, pásame la fecha y la hora del niño y todo. Voy a hacer todo lo posible. Sí, le agradezco mucho. Es que quiero que conozcan a Fernandito. No me dijo todo el tema del cáncer. Entonces ya le dije aquí que, oye, vamos a sorprender a este niño, ¿cómo ves? Y vamos, y los sorprendidos fuimos nosotros porque llegamos a su casa de Maclovio Herrera, aquí cerquita, detrás de Finanzas, y tenía un Quique así gigante pintado así en la pared. Wow. Entonces llegamos y invito a los periodistas, oigan, vamos a ir a visitar a un niño, ¿nos quieren acompañar? Y yo me acuerdo que fue un fotógrafo, y entonces Quique venía de allá y yo de acá para ver la reacción del niño y tomarle video y fotos. Entonces estaba con su cubreboca y todo, y luego ya Quique empezó a platicar con él, y no, soy Luis Fernando, tengo 8 o 9 años, y ya su mami había platicado que tenía cáncer, que iba a Monterrey, que se estaban haciendo las terapias allá y todo, pero que él era aficionado de Hueso Colorado de sus Zaraperos, y tanto que lo tenía ahí. Que lo tenía ahí atrás. Ahí atrás. Y ahora, ahorita vamos a hablar acerca de esa labor altruista que ha tenido Zaraperos, porque no solamente es un equipo, y qué bueno que tú mencionas que trasciende más allá. No únicamente se trata del equipo, del partido, por ejemplo. Pero quiero que me digas, perdóname, ahorita mencionaste algo del llamerito. Creo que es una frase que a muchos en Saltillo lo dicen, muchos les cala, dependiendo de qué lado estén, vamos a llamarlo así. ¿Me puedes decir, por favor, un antes y un después en Zaraperos que tú consideres? Claro, mira, 2009. Estaba yo platicando con un compadre que estudió conmigo con comunicación, Gabriel Salas. Estábamos comiendo y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van los Zaraperos, compadre? ¿Ya listos para el playoff? Le digo, sí, pero le digo yo, es que la neta es bien frustrante ver que estamos muy bien en el playoff, en la temporada regular, entramos al playoff y por X o Y, pum, nos caemos. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, necesito... Y ese día se nos ocurrió, Gabriel es muy creativo, ese día se nos ocurrió hacer algunas cosas para empezar a motivar a los jugadores. A pesar de que los jugadores son muy supersticiosos y son muy muñequeros, muy cabalistas, muy supersticiosos. Sí, Entonces, en el béisbol se dice muñequeros. Entonces, ¿cómo se dice? Muñequeros. Cuando es supersticioso. Si haz de cuenta, hoy tengo que salir con esta pulsera, o hoy me tengo que salir con esta playera o tal cosa. Así. Si hoy me funcionó, mañana sigo igual, así. Entonces, empezamos a hacer unas frases de motivación para trabajar y tratar de entrar aquí con los muchachos. Entonces, al pitcher le hacíamos una frase motivacional con su imagen o algo que fuera referencial a él, y al resto de los jugadores les hacíamos otra frase. Entonces la poníamos en los lockers y luego en el dugout poníamos otros pósters ahí. Entonces ellos y la prensa y todo el mundo veía, pero nadie sabía qué estábamos nosotros haciendo, ¿no? La gente no sabía qué estábamos haciendo. Entonces empezamos con eso. Y los jugadores lo empezaron a leer y todo. Y luego ganamos ese día. Entonces me dice Jonathan Aceves, el becerro de oro. Me dice, güey. Así habla. Güey. Está bien chingón esa madre que trajiste, güey. Está bien chingón. ¿Qué pedo con eso? Así habla el becerro. Oye, le digo, es que estoy hablando con un compadre y queremos trabajar cositas ahí con ustedes para
para tratar de dar ese brinquito, güey, y tratar de motivarlos y llevarlos a lo que nos hace falta para conseguir el título. Y empezamos con eso y con unas pláticas con ellos, y después ya en los playoffs, cartitas de sus hijos y de sus esposas, videos y cosas muy específicas, y se las poníamos antes de que salieran al terreno de juego, y los sacamos como león rasurados, y coincidió que después vinieron unas palizas históricas contra Puebla y contra Tigres en el 2009 y 2010. Entonces se hizo algo, o le decía yo a Natalia que pusimos unas hojas ahí con sus huellas que ya habíamos anticipado, y poníamos, pinta tus manos y déjalas ahí y pon tu firma, y es el compromiso que tienes con el equipo, vamos a trabajar en equipo, y así empezamos a hacer un esfuerzo de trabajo de equipo. Fue difícil el motivar al equipo. Sí, porque como ellos, fue lo que le dije, o sea, al día siguiente ganamos, y me dice Jonathan, güey, hagan todos los días esa madre, está chingón, güey. Está chingón, porque a lo mejor le tocaba abrir al pitcher que acababa de perder a su abuelito o a su papá, y le hacíamos una frase acorde ahí y le movíamos ciertos sentimientos al muchacho. Tocaban fibras. Sí, fibras muy sensibles. Entonces llegaba y pichaba súper padre, gracias a Dios. Entonces dice, güey, sigan haciendo eso. Y luego le dije, güey, yo te voy a decir una cosa, Becerro. Esa madre no es de muñeco, o sea, no nos agarren de muñeco, o sea, porque no quiero que mañana pierdan y me digan, ya no quiero que traigan esas cosas, güey. O sea, déjenos trabajar. Entonces confíen en nosotros. Y empezamos a hablar con el manager y con los directivos a que nos dejaran hablar con los jugadores, y yo puse a Gabriela que les hablara. Hizo una dinámica con unos imanes, hizo una dinámica con una plantita, hizo varias cosas, me fui a Cancún y le empecé a hablar a las esposas, prepárenme una carta de sus hijos y ustedes, de qué le quieren decir a su esposo y a su papá, que le digan. Ayúdenme por favor a motivarlos, a todos. Entonces empecé a recibir todo eso y lo convertíamos en video y todo. Y luego se lo dejábamos en los lockers, entonces llegaban y lo veían, y le seguíamos moviendo las fibras a los jugadores, ahí en Cancún o en Puebla o donde anduviéramos, o sea, ya en las finales. O sea, básicamente ustedes estaban aprovechando de los jugadores para poder agarrar sus, digamos, pensamientos, o cómo se encontraban, o lo que estaban haciendo en ese momento para motivarlos, y está bien, no lo digo de mala forma. Pero ahora, ¿qué pasaba entonces cuando venían de una mala racha? Cuando la motivación ya era un poco más difícil. Eso que te digo lo hicimos en el playoff. O sea, ya para encaminarlos a que avasallaran a Puebla y a Tigres, al Jesús Cota, el Matatigres. O sea, ese ejercicio lo hicimos en playoff. En playoff, o sea, de que le grabábamos a las esposas, oye, quiero que le mandes un mensaje a tu esposo. Porque se lo vamos a poner antes del juego, allá, o sea, preparábamos, y luego Gabriel edítalo, y ya Gabriel lo musicalizaba. Por ejemplo, íbamos y grabábamos a niños de ligas pequeñas, porque queríamos que ellos recordaran que ellos jugaban el deporte por amor al juego. O sea, lo demás, el éxito, el dinero, iba a venir por añadidura. Que recordaran por qué estaban jugando, por el amor al deporte. Entonces grabamos a unos muchachitos ahí se llama Liga Lubis. Un saludo a don Félix Sánchez, que nos ayudó, y don Silver. Agarramos a unos muchachitos y los grabamos. Gabriel hacía un storyboard y dijo, aquí quiero una toma donde se esté barriendo el niño y salga a la tierra, y una donde esté bateando. Y Gabriel es muy creativo, entonces hacía unas tomas bien fregonas. Te puedo compartir ese material. Hicimos esos videos, y luego la toma terminó donde estaba el niño pichando, y luego lo fuimos y lo grabamos en un juego. Terminando el juego, ganamos el juego, vestimos al chavito de zarapero y le dimos un 360. Wow. Gabriel hizo la toma del 360. Entonces el niño se ve ante la afición y termina con una frase fregona lanzando, ganamos,
y luego va y los jugadores van y lo felicitan. Wow. Y así es como se me pone la pinchinita. Así es como motivamos a los jugadores y preparamos ese video con ese triunfo y luego lo utilizamos en Cancún o en Puebla en aquellos años o aquí en Saltillo y se los poníamos ya editado y musicalizado con música de Gladiador que Gabriel utilizaba una música muy especial que levantara a los jugadores y eso se lo poníamos antes de que empezara el juego y hace cuenta que salían los muchachos con todo, todo. Se metían en sus cabezas y eso está muy bien porque necesitaban motivarlos, pero ahora también tu trabajo es motivar a la audiencia, motivar al público también, no solamente que vaya, sino a que apoyen, que tengan ese sentimiento. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, también lo poníamos en la pantalla de producción o también nosotros teníamos una cercanía con los aficionados porque yo antes de entrar con Zaraperos, yo fui a un juego de Grandes Ligas a Houston y ahí Mike, cuando termina el juego, en la cabina de prensa de Houston no pasan ni 2 minutos cuando se imprimen las hojas ya del juego, de cómo un press kit, con la información de los jugadores y del rival y cómo batearon y todo. Entonces lo agarré y me lo traje y luego dije, esto lo tengo, ya estando en Zaraperos, esto lo tengo que hacer en Zaraperos y empezamos a hacer los numeritos en Zaraperos desde el día 1, esos que yo había visto en Estados Unidos los empezamos a hacer y nosotros se lo dejábamos en los palcos de los aficionados arriba y luego a los coaches y managers de los jugadores visitantes, a la prensa, a nuestros coaches y managers y a algunos aficionados que les gusta mucho llevar el box score o algunos aficionados que tenían cercanía. Oye, Fer, ¿me puedes regalar un librito de esos? Entonces ya estaban leyendo quién era el pitcher, de dónde venía, cuál era la racha, cuál era su historial y todo, el de nosotros y quién era el rival y cuál era la nueva noticia y si teníamos labor social ahí venía de lo que habíamos hecho. Entonces eso lo hicimos durante 17 años que yo estuve ahí, pero hubo un momento en que llegó Fernandito, ahorita no me acuerdo el nombre, Fernando Martín Sánchez, cuando muere Jorge Vilches, nuestro cronista super leyenda, se muere y sincronista. Entonces hablo con un buen amigo en México y consigo a Fernando Martín Sánchez, que era un muchacho que trabajaba con Diablos, que le trabajaba a él cuando él se iba a cubrir Grandes Ligas, y ese muchacho se viene para Saltillo, es un gran cronista, pero es un gran historiador. Entonces él empezó a meter a ese Kid Press más historia, y con el tiempo hicimos venían los scouts de Grandes Ligas y también llegaban y ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, y les dábamos los libros y a ellos no batallaban de que pídele el roster a Tijuana y pídele, no, aquí ya estaba, antes de empezar el juego ya estaba listo. Entonces eso con el paso del tiempo lo convertimos en un libro que se me ocurrió de 50 años de Zaraperos, que hicimos en un tiempo récord de 4 meses y que podemos platicar un ratito más. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita quiero, para poder cerrar este tema con la audiencia, yo llegué a conocer a una persona de la tercera edad, una amiga, que llevaba su cuadernito, y nos lo enseñaba, porque cuando íbamos a su casa y todos los... quién anotó, quién no, quién se salió, quién hizo, todo. A ella le puedes preguntar de todo. ¿Cómo se llama? No tengo idea. Hace mucho, nada más fue hace como que 15 años, 20 años más o menos, que ella iba con su uniforme y con su, digamos, su gorra y todo, y no se perdía ningún partido. Bueno, Mike, vamos a retomar el tema de la identidad con los aficionados. Ahí en el estadio hay muchos personajes muy importantes que también algunos quedaron plasmados en ese libro, y que si no les reconocimos, en el 50 aniversario reconocimos a los 50 mejores aficionados. ¿Están ellos presentes ahí? De la historia les entregamos, en el 50 aniversario, aparte del libro, durante la temporada les hicimos reconocimiento a los 50 mejores aficionados. O sea, aficionados que tenían los 50 años apoyando a Zaraperos, la señora Rada, don Tomás Gutiérrez, en paz descanse. O sea, hay aficionados,
porque hubo aficionados que se quedaron esperando el campeonato de zaraperos, que en aquel tiempo que tuvimos a Charros a punto de ganarle y que no le ganamos en los 70s, se quedaron algunas sidras sin abrir, y hay anécdotas que cuando fuimos campeones en 2009 la afición decía que habían ido al panteón y que habían llevado la botella y le habían dicho: papá, abuelito, misión cumplida, zaraperos campeón, y se abrió la famosa sidra. O también hay, ahorita que dijiste la aficionada, yo conozco aficionadas, por ejemplo, la señora Rada. La señora Rada es un personaje de los zaraperos. Es una señora que un día fue a la oficina y me abrió su cajuela de su carro y tenía un montón de recortes de periódicos y fotografías de los jugadores de años y firmadas. Y ella, cuando los jugadores cumplían años o cuando los jugadores lograban un récord de que el líder de ponches o el máximo líder de hits en la historia o algo, les manda hacer una placa, y luego me dice: Fer, ¿le puedes hablar a Cristian Cezueta, que acaba de hacer un récord? Un jugador que estaba ahí con nosotros, ¿le puedes hablar a tal jugador? Porque le quiero, y le entregaba su placa. O sea, los jugadores, le puedes preguntar a jugadores que ya están o que ya se fueron, de que tienen en su casa placas que le regaló la señora Rada como reconocimiento a ser el líder de hits de ese año o a ser el líder de cuadrangulares históricos de zaraperos. O sea, ahí hay personajes emblemáticos. ¡Qué impresionante! Sí, o sea, esa es la señora Rada. O sea, la afición no me va a dejar mentir. Es una aficionada que quizá ahorita pueda pasar por problemas de salud, pero que ella tiene su palco, quizá como el palco 3 abajo a nivel terreno. Ya lo tiene. Sí, ella desde siempre, con su esposo en paz descanse, pero ella siempre llevaba periódicos o fotografías. Fer, ¿me puedes ayudar a que me la firme el jugador? Sí, claro que sí, señora. Y luego ya tengo una fotografía, perdóname que te interrumpa, ahorita si la podemos poner. Es ella. Ah, claro, sí la conozco. Sí la conozco. Sí, estamos en el mismo canal. Sí la conozco. Ella se sienta, fíjate, para que veas que no es choro. Ajá. Ella se sienta en una de las salidas del vestidor de zaraperos, se sentaba en la parte de arriba, ahí se sentaba. Ahí, el muchacho que me enseñaste es su hijo, mira. Sí. Y la hija. Aquí están al lado. Ajá. Ay, bueno, aquí estaban. Sí. Se me perdió. Pero, aquí ahí la tienen. Sí. Ándale, él y ella siempre han acompañado a la señora, siempre con su casaca y todo. Sí. Son de las personas que siempre nos pedían ese librito o algo de lo que regalábamos. O sea, son personas muy importantes en la historia de la organización. Y esa relación, vamos a decir, sinergia, no sé, ese equipo que hacen también con la audiencia, se ha formado, ha crecido esa relación durante todo este tiempo. ¿Y qué es lo que más a ti te da orgullo? Porque parte de esa relación fuiste tú, porque tú eres el comunicador, vamos a llamarlo así. Mira, a mí me dejó Zaraperos mucho. O sea, es el lugar en el que más he estado, 17 años. Viví unas aventuras impresionantes, viajé con ellos 13 años. Pero también hay aficionados. Ahorita tengo 2 temporadas que no he regresado al estadio. Estoy haciendo otras cosas que no son béisbol. Estoy en el refresh, pero hay aficionados que me escriben y: oye, ¿qué onda con los zaraperos? Oye, Fer. O la misma liga me habla para pedirme algún dato de un jugador que van a homenajear. Oye, Fer, yo ya ni trabajo ahí. O sea, oye, Fer, ¿me puedes pasar este dato? Es que se quedaron con eso, sí, ¿no? Sí, entonces... pues es que mira, cada que llegaba un directivo nuevo a Zaraperos, yo tuve la posibilidad de trabajar con 6 o 7 directivos diferentes, desde el 2007 hasta el 2023. Entonces, tuve esa fortuna de trabajar con diferentes personajes, pero cada administración hacía su historia y se la llevaba. Entonces, por ejemplo, para hacer el libro, yo llego y le digo: oiga, ingeniero César Cantú, quiero hacer un libro de los zaraperos en el 50 aniversario. ¿Cuánto te tardas? Estábamos en diciembre, enero, febrero, marzo, sí. Estábamos en diciembre. Y me dice, le digo, pues se lo entrego en abril, antes de empezar la temporada.
Me dice, no, en marzo. No, lo quiero en 4 meses ya me acuerdo, o sea, le dije que para abril. Ajá. Y me dijo que lo quería para diciembre para regalarlo a sus amigos y a sus clientes. Uh-huh. Y luego le dije, creo que es muy poquito tiempo para hacer un libro con el consejo editorial y todo. Creamos un consejo editorial encabezado por Catón, Marco Almaraz, el que me ayudó a entrar a Zaraperos, don Carlos, el hermano de Catón. O sea, creamos un consejo editorial muy importante que nos revisaban cada capítulo del libro. Y hay una chava que se llama Laura Luz Morales, que fue la que hizo, que fue la coordinadora editorial del libro. Yo aportando la parte de imágenes y algunos reportajes y ella aportando toda la sapiencia de la literatura. Entonces, ¿estamos hablando de qué año, perdón? Hace 5 años. 5 años. Hace 5 años. 18. Sí. Más o menos 19 por ahí. Cumplimos pre-pandemia. Sí, cumplimos 50 años y en 4 meses hicimos el libro. Qué impresionante. Fue una locura. Ahí tengo el primer borrador, lo guardo con mucho cariño. Claro. El primer borrador que hicimos, ahí donde está rayado las correcciones y todo, me lo regaló Gerardo Quesada hace poco, porque él lo tenía, que fue director general de Zaraperos. Y me dijo, esto tiene que estar contigo. Muchas gracias. Y ese libro pues, es como un bebé que atesoro muchísimo porque es algo que le hacía falta a la organización. Y ahí está todo el proceso del antes y después del ya merito que me dijiste hace rato. Es que sí, esa frase, creo que todos consumamos o no béisbol, hemos escuchado esa frase. Y creo que la gente, muchas de las veces, lo que le gusta a veces es estar fregando nada más. Digamos, no aporta nada más, es crítica. Y pues, bueno, cada quien. Pero te quedas, a donde yo pienso, te quedas mejor con ese tipo de cosas como las que hacen las señoras, que se acercan, que son fans, que sí quieren realmente estar en el estadio y disfrutan. Bueno, yo quiero que sepas que en ese campeonato y bicampeonato histórico, que todavía somos el equipo con el bicampeonato vigente, o sea, no hay ahorita, Diablo está buscando eso. Pero nosotros cuando llegamos al título, nos fuimos a las plazas y nos fuimos a los recorridos por la ciudad. Aquí era un mar de gente, aquí esta calle de Allende, Victoria, era un mar de gente. Aquí en Palacio estaba una lona que cubría todo, donde estaban felicitando a los jugadores. Nos fuimos a las plazas a recibir a la gente y a firmarles sus banderines, sus casacas, todo lo que traían histórico. Orlando Sánchez, el histórico manager bicampeón, sus jugadores, y en aquella época el Escuadrón Z, son unos jóvenes. Es que había habido planteles muy importantes de zaraperos en la época de los Ley, que eran unas escuadras que decían, no, esto va a ser campeón, y pum, los eliminaron. Pero esta base del 2009 fue una combinación de experiencia con jóvenes, y a esos jovencitos en la pretemporada Orlando les llamó el Escuadrón Z. En la pretemporada empezaban los titulares en donde anduviéramos, y luego como la quinta entrada o sexta, caliente en Escuadrón Z, y eran los jovencitos, Bernardo López, Carlos González, o sea, algunos jovencitos empezaban a calentar, y luego ya esos jovencitos se consolidaron en ese 2009 y 2010 y fueron pieza fundamental en nuestro bicampeonato. Y no fue aquel equipo que estaba lleno de estrellas, fue una combinación de gente de experiencia con jóvenes y una buena dirección del manager. Eso fue lo que conjuntó. Y obviamente todo el apoyo que ya había dejado don Juan Manuel sentadas las bases. Ya no estaba don Juan Manuel, estaba Sergio Ley, que me lo vuelvo a encontrar, pero ahora como el presidente adjunto, y don Álvaro, su papá. Don Álvaro Ley, un tipazo del señor. Ellos eran ahora los presidentes de Zaraperos. El Chino, el año que deja de ser presidente de Zaraperos, se lo deja a sus hermanos, y sus hermanos cosechan el bicampeonato. Pero ya las bases las había dejado don Juan Manuel. Ya el trabajo cimentado ya estaba. Oye, quiero pasar en esta última parte del programa, quisiera pasar, porque hay algo muy importante y sí me gustaría dar una introducción sobre esto.
estamos hablando del juego, de un partido, de la emoción con los jugadores, la afición, pero existe otra, digamos, ruta, una rama de los zaraperos, que es esa labor altruista, de la cual estábamos hablando un poquito al principio. Cuéntame un poco acerca de eso, por favor. Fíjate que empezamos ahí en Zaraperos, por ejemplo, me llegaban solicitudes para que la gente boteara los equipos o alguna asociación de mamás con cáncer o niños con leucemia. Me llegaban oficios, entonces yo los recibía y los empecé a generar boteos en el estadio. ¿Qué hacía en la pantalla Martín Rivera, el productor que todavía está por ahí? En aquel tiempo fue mi diseñador y fue alguien muy importante. Era todólogo. Él me preparaba, era lo que yo le explicaba a Natalia, me preparaba en la pantalla, en la mega pantalla, la imagen del boteo. Entonces decíamos, el día de hoy el Club Zaraperos realiza un boteo en favor del niño, de niños con leucemia, para ayudar a los niños con los medicamentos y tal. Para quien no sepa, perdón, un boteo es una colecta. Es una colecta, 3 días ahí en el estadio. En cierta entrada lo anunciábamos, le decíamos a la gente a qué iba, para que la persona que iba a botear no tuviera que explicarle asiento por asiento a cada persona. Claro. Y ya nomás llegaban con el botecito y ya sabían para qué es. Pero después, Mike, cuando nosotros podíamos, hacíamos videos de visitas a niños con leucemia, esas causas que nosotros apoyábamos, y la gente veía que su dinero estaba resultando en algo en favor de ellos. Claro. Entonces esos boteos pues todavía siguen. Y te digo, nosotros hacíamos aproximadamente como 1,500 eventos al año. Quique Conejo, tu servidor, se vino convirtiendo en la mascota más altruista de la Liga Mexicana, el buen Carlos. Muy merecido. Claro. Es comunicólogo, es un muchacho que le brinda el apoyo incondicional a los aficionados y es muy querido. Y era lo que te decía, empezamos, aparte de los boteos, empezamos a recibir a niños de Teletón que empezaban a jugar con los peloteros, los citaba a los peloteros temprano. Voy a traer a niños en sillas de rueda, acompáñenme. Yo sé que están desvelados, pero ayúdenos. O sea, no está su familia, pero están estos niños. Y ganábamos la atención de los jugadores y hacíamos todo eso. Y era como le daban cosas a los niños. Un día fuimos ahí una anécdota que... Antes de que pasemos a eso, perdóname. Ahorita mencionaste a Quique Conejo. Sí. Y es lo que me quería ir por ahí para continuar con el tema. Lo que tú decías, que es una persona. Sí, obviamente es una persona. A lo que voy es la misma persona. Porque muy fácil ustedes pueden agarrar a alguien más, claro, que se ponga en el disfraz. Sí. Pero sí, o sea, se siente la diferencia. Ajá. Cuando, por ejemplo, alguna otra persona llega a entrar en contacto con la gente. Carlos llegó en el 99, que llegó la familia Ley. Desde el 99 está aquí con nosotros. 1999. 1999. Wow. Sí. Y ya se quedó aquí y es un personaje emblemático que quiere mucho a la gente y que se da a querer. O sea, es un personaje. Aquí estaba viendo ahorita, sí, claro, 2,500 eventos en el año. O sea, los que hacíamos con Quique, y aparte de eso, y más de 100,000 juguetes que conseguimos y entregábamos en los ranchos, en las colonias suburbanas o en los tejabanes. Nosotros siempre nos la pasábamos consiguiendo despensas, juguetes, cobijas y medicamentos. Hay gente que me hablaba, tengo medicamentos, no quiero que se venzan y le puedo llevar a la gente. Yo todo juntaba, mi mamá me ayudaba a revisarlo y luego ya le decía aquí que vente, vamos al hospital. Lo entregaba a la gente que lo necesitaba y para que no perdiera vigencia ese medicamento, lo íbamos y lo donábamos a la Cruz Roja o al Hospital General para que se siguiera utilizando. Ahorita estoy viendo en la información que pude recaudar, más de 250 boteos. Estamos en el Estadio Madero. Más de 100,000 juguetes para niños. Así es. Esa labor la hicimos junto con un buen amigo al que le quiero agradecer públicamente, Willy Sánchez. Es un maestro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo estudié en la UAC. Y es un hombre con el que hemos hecho sinergia todos esos años. Y ahorita que ya no estoy en Zaraperos, yo sigo trabajando
con él entregando juguetes y ayudando a la gente en el Día del Niño, en el Día de la Madre, en el Día de Navidad, en Año Nuevo, o sea, en el 6 de Reyes, siempre estamos presentes o sea, eso que yo hacía en Zaraperos, yo lo sigo haciendo con mi fundación. Eso es lo que te iba a decir. A la par de Zaraperos, yo tengo una fundación que lleva el nombre de Fernandito, que ahorita vamos a terminar con el tema de él. Entonces, esa fundación ya lleva más de 150,000 juguetes entregados. O sea, en Zaraperos llegamos a 100,000, pero pues seguimos. Y eso solamente, bueno, una parte de eso representa que no porque fuera Zaraperos se hacía esa labor, sino después de Zaraperos lo sigues haciendo. Sí, claro. Y es algo que está ya en ti. Por ejemplo, una vez me llegó, quiero hacer un paréntesis, un día me llegó un mensaje de una aficionada que me dice: mi hijo nació, no se le desarrollaron los oídos y necesita un implante coclear. Yo no sabía ni qué era eso. Y empecé a investigar y le mandé el mensajito yo trabajé en CONAFE, con Jaime Bueno, en director de comunicación social. Antes de entrar a Zaraperos estaba en CONAFE. Y conocí todo Coahuila por segunda vez, ahí con él. Entonces le digo yo, San Jaime Bueno, me acaba de llegar una solicitud, así le digo, San Jaime Bueno, me acaba de llegar una solicitud, era la sinergia que hacía Zaraperos con la comunidad. Le digo, me acaba de llegar una solicitud de una mamá que necesita un implante coclear. Le digo, ya investigué un poquito, le digo, híjole, o sea, ¿cómo le hago? O sea, no le sé decir que no a la gente. Okay. Por eso hacíamos los boteos o los regalábamos casacas para que la rifaran. Y yo le decía, le voy a regalar esta casaca, haga 200 boletos de 50 pesos y tiene 10,000 pesos. O esta gorra y el ganador me lo trae y aquí se lo firma su jugador favorito. O sea, hacíamos eso. Entonces, rápido me contesta Jaime y me dice: estoy en México, eres bien suertudo, estoy con la presidenta del Patronato para la Beneficencia Pública y con Carolina Villano, la esposa del exgobernador Rubén. Dicen que es aprobada tu solicitud. Y en 2 meses aquí esa presidenta nacional mandó el recurso aquí a la calle Victoria, al Seguro Popular de aquí en la calle Victoria. En aquel entonces ese implante coclear costó como 400,000 pesos, me parece. Obviamente la señora no lo iba a poder comprar nunca, ni yo lo iba a poder comprar nunca, aunque quisiera, era mucho dinero. Y en 2 meses, cuando a mí la señora me manda el video de Mateo escuchándola por primera vez, ahí, la piel chinita. ¿Cuántas historias no hay de todo esto? Sí. De no solamente Zaraperos, sino esas fundaciones que se dedican a apoyar a la gente. Y creo que la mejor forma en la que les pueden pagar es con ese tipo de videos, con ese tipo de agradecimientos. Y seguimos trabajando con todavía sí. siguen con eso. Y es lo que quería retomar. 33 toneladas de ayuda. Bueno, ese fue un momento mágico que nos pasó. También lo quiero retomar. 2017, el terremoto en la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Creo que 17, ¿no? Bueno, por ahí. Eso, sí. Pero bueno, estamos hablando del último terremoto muy fuerte que impactó Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. Ese. Entonces, estaba yo con Fernando Martín Sánchez, el cronista y historiador estrella. Era mi colaborador. Y le digo, oye, tocayo, qué frustrante el tema del terremoto. Y traigo una idea. ¿Qué idea traes? Es que quiero hacer un centro de acopio. O sea, que la gente confía en nosotros. O sea, yo quiero hacer un centro de acopio. Lo que caiga, suma. O sea, si llega mucho, poquito, yo se lo puedo mandar a través de un tráiler del DIF a la gente de Oaxaca y allá. Y le dije a Martín Rivera Producción, Martín, ayúdame con un flyer, porque en aquel tiempo no había tanta fuerza, estaba empezando el tema de redes. Y Martín me ayudó a hacer un flyer. Zaraperos, el centro de acopio, a partir de hoy puedes traer esto y esto y esto y esto y esto. Y que empieza aquello. O sea, nosotros éramos Fernandito y yo nada más al principio. O sea, yo le dije, en ese tiempo el gerente general era Rodolfo Ruiz Cabe y un periodista. Y le dije, Rodolfo, quiero hacer esto. Pero ¿cómo le vas a hacer para los...? Ya, yo me encargo de trasladarlas. Tú nomás déjame hacerlo. Yo lo voy a hacer. Fernandito y yo lo vamos a hacer. Danos chance.
vamos a hacerlo. Bueno, aviéntenselo. Pusimos un toldo, 2 mesas y unas sillas para nosotros y arrancamos. No había temporada todavía, entonces estábamos construyendo la temporada y empezamos y que empiezan a llegar empresas y particulares y guardia, aquí está una camioneta que viene a dejar cosas y empiezan a... ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, les dije a Fernando, ya movimos a la gente un cañón. Sí. Qué padre. Y te lo juro que en ese momento, cuando empezó así a llenarse el primer, las primeras toneladas, era tiempo de lluvia. Entonces pasa por ahí Homero Lara, es sobrino de una aficionada emblemática que se llama Juanita Lara, que es un personaje de los que te dije, ella aparece en el libro. Su hermano fue dueño de Zaraperos, la Perica Lara, y su sobrino Homero tiene una empresa que mueve transporte. Él pone pasto sintético, campos y eso. Entonces llega y me dice, oye Fer, estoy viendo lo que estás haciendo, te quiero ofrecer mi camión más grande, prácticamente un tráiler, para que lleves esto a donde tú me digas, a Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, donde tú quieras. Yo te pongo el chofer, gasolina y de vuelta sin problema. Le dije, te agradezco un chorro, man. Le dije, Rolfo, ya llenamos el primer tráiler y ya se va. Le pusimos una lona, Zaraperos apoya a los damnificados y empezamos a preguntar, o sea, yo quería llegar, o sea, preguntar a través de Jaime, bueno, oye, ¿cómo lo mando? O sea, ¿a dónde lo mando que sea efectivo? Entonces le pedimos de favor al chofer, le platicaba a Natalia, al chofer que cada parada que hiciera tomara fotos del recorrido y me los mandara y lo íbamos subiendo a redes sociales. La ayuda va entalada. Como en la ruta, sí, como la Santo Claus. La ruta, sí. Y ya cuando llegaron y descargaron, misión cumplida, llegamos a... qué padre. Y logramos mandar 3 camiones, 33 toneladas de ayuda. Y luego nos echaba carrilla el DIF y Fundación RCG, mi buena amiga Sandra Gómez. Un saludo a Sandra. Porque ellos también hacen un gran trabajo. Y ella decía, oye, ¿por qué la gente te lleva tanto? Y luego le digo, es que los aficionados confían en lo que hacemos, porque siempre les hemos demostrado el testigo. O sea, Mike me trae una despensa y yo voy y le entrego a la señora, a la abuelita, y le tomo la foto, le pido permiso. Y sin que Mike me lo pida, Mike, aquí está la foto, le ayudamos a doña Josefina. Muchas gracias por tu ayuda, gracias por compartir. Entonces, eso entre los aficionados, fíjate, empezó la lluvia y y necesitábamos cajas para empaquetar todo, porque nos estaban llevando mucho y les empecé a decir, ¿me pueden ayudar con cajas, cinta y eso para ir mandando el primer tráiler? Y los aficionados me empezaron a mandar. Y luego, oigan, ya está la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla lleno de mucha agua y eso, necesitan específicamente esto y esto y esto. Y luego empezaron las escuelas a llegar eso estuvo bien bonito, está grabado, con unas cajas con frijol, con alimentos no perecederos, pero luego los niños le ponían una cartita. Dios te bendiga, que Dios los cuide de este terremoto, y un dibujito coloreado y todo, y se lo ponían a las cajas y con unos peluchitos. Hicieron esa campaña unos maestros, que yo no me acuerdo de cuáles escuelas eran, pero llegó eso y luego le decía yo a Fernando, Fer, mira lo que me llegó, o sea, ¿no? Quiero llorar, qué satisfacción tan grande. Quiero llorar, o sea, y empecé a grabar con mi teléfono eso y lo convertíamos en post para las redes y luego, mira, me está llegando lo perecedero, pero también están mandando mensajitos los niños para las familias que allá lo van a recibir, y con un peluchito para alguna niña o niño que perdió a su perrito o algo. Ánimo, perdiste tu mascota, pero todo va a estar bien, así, o sea, era impresionante. Y es impresionante el alcance que tiene Zaraperos y cómo la gente también se inmiscuye, y no solamente es ir a ver el partido, sino ya formar un equipo muy grande. Oye, ahora para poder terminar esta entrevista me gustaría hacer una dinámica contigo. Y quiero hacerte un round de preguntas rápidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a hacer varias preguntas y tú las tienes que contestar así.
sin pensar, lo primero que te llegue a la mente, ¿ok? Y vamos a ver realmente con qué personalidad estamos hablando ahorita, porque muchas son o esto, o dime quién prefieres, o cosas así. Tú ahorita me vas a hacer a decir, ¿te parece? Adelante, ¿sí? Espero lograrlo. Si tú contestas bien, va a ser un hit. Si contestas mal, es un strike. ¿Ok? O sea, tengo chance que sean 3 strikes para el punch. O sea, está bien. Así Voy a tratar de que sean puros hits. Exactamente, vamos a ver. No hay respuestas correctas, eso sí, pero vamos a ver qué respuesta es la más creativa, vamos a llamarlo así. ¿Te parece? Ok, número 1. El jugador más carismático que conociste. El Mambo Lima. ¿El qué, perdón? Mambo Lima. Mambo Lima. Un partido que te hizo gritar como aficionado, no como prensa. Y el primer campeonato. El primer campeonato. Me estaba esperando la Liga Mexicana con el boletín y las fotos y yo tratando de festejar de alguna manera. Yo estaba captando la historia. Estaba captando la historia, pero pasó como una hora después en lo que yo quería ser parte de ese festejo. O sea, agarrar hasta una cheve y así, o sea, me explico, o sea, celebrarlo con ellos, pero yo tenía que captar la historia de los muchachos. Claro. ¿Hot dog o nachos? Nachos. ¿El uniforme más bonito que usaron los zaraperos? Un camuflado, bueno, hay uno de la época de Vinicio Castilla que me gusta mucho, que se parece a los Expos de Montreal, pero hay uno tornasol negro en la época de la era Ley, que era negro, pero con la luz se veía como azul verde precioso. Como tornasol, sí. Okay. Natalia aquí va a decir si va a ser strike o es hit, ¿eh? Porque ella va a saber mucho más que yo. Al final nos da su veredicto. Más le vale. Oye, ¿qué canción no puede faltar en el estadio? Árboles de la Barranca. ¿A qué rival le tenías más ganas de ganarle? A Sultanes. No, claro. Si los zaraperos fueran una película, ¿cómo se llamaría? Zaraperos más allá de... Ahí está, apenas te iba a decir. ¿Qué jugador era el más bromista en el vestidor? Pepe Chuy Muñoz. Una frase que repetías mucho en las conferencias de prensa. O para motivar a la gente, por ejemplo. Bueno, sí, yo siempre me llevaba muy bien con los periodistas. Vamos, señores, vamos, hay que aplicarnos ahí con las notas, vamos, ¿qué les falta? O sea, hasta los periodistas no. Sí, o sea, yo siempre, pues ellos viajaban también, o sea, hubo tiempo que fueron con nosotros a Veracruz al Juego de Estrellas, o sea, que viajaban con nosotros a las finales y siempre tratamos de que tuvieran la mejor información posible. Perfecto. Un momento que te puso la piel chinita en el estadio. Pues hay varios. Bueno, ver a Fernandito, el niño con cáncer, ser parte de los festejos de los jugadores es algo que nunca voy a olvidar. Satisfacción más grande, con eso terminamos. Yo siempre he pensado que hay que trascender y dejar huella, y yo creo que lo que hicimos de Zaraperos con la comunidad, junto con el terminar, la motivación de terminar con ese ya merito, es algo que me llevo, y el libro que me llevo para siempre. Eso. Natalia, ¿cuántos strikes tuvo? Mira. Ninguno, mira, ya dijo que ninguno. No, se me hace que ya la motivaste para que no te dijera ninguno. Me gustaría terminar esta entrevista con ahora sí que no recapitulando, sino dejando muy en claro la intención que tú tenías al momento de desarrollarte y trabajar en Zaraperos, porque siento, de la forma en la que me estás hablando, espero no equivocarme, no era un trabajo. Fíjate que por eso yo quería estar ahí. Yo quería estar ahí porque a mí es mi deporte favorito. Yo alguna vez, cuando estudié comunicación, vi a Vini Castilla y yo dije, yo algún día lo tengo que entrevistar a mi zarapero de Saltillo, de ahí surgió, y lo he entrevistado 3 o 4 veces. Es un tipo que me ha tratado increíble en Estados Unidos. Le llevé una casaca de zaraperos, le tomé foto y está en el libro. Entonces, el trabajar con zaraperos, más que un trabajo, fue un hobby que disfruté muchísimo. Ya no estoy ahí, los aficionados, la prensa nacional me sigue buscando, pues porque construí parte de la historia y eso no lo puede quitar nadie. O sea, eso se queda ahí. O sea, como se queda ahí también la fundación de Fernandito Delgado, que fue un niño que después se hizo amigo de los jugadores
y vio a sus zaraperos campeón, se subió en el tráiler para festejar con los muchachos, lo que hicieron, lo ponían en primera fila en la misa con el manager y el dueño de Zaraperos, y a pesar, hay una anécdota que no quiero olvidar. El niño de estar caminando a estar con una andador y luego con una silla de ruedas, le costó mucho trabajo eso. Y un día me dijo, yo le quiero hablar a los jugadores, ¿me das permiso? Le dije, sí, se los junté, les habló, les dijo, yo confío para el bicampeonato, yo confío mucho en ustedes. Miren cómo yo estoy. Y yo estoy luchando y yo confío en ustedes. Eso les dijo. Y yo sé que ustedes pueden lograrlo. Oye, ¿qué dijeron en ese momento? No, pues imagínate cómo se motivaron los jugadores. Yo quiero que sepas que Fernandito se atendía en Monterrey y me hablaba y me decía, Fer, ¿en cuál entrada vamos? Y en la cuarta, papi. Ah, bueno, sí llego, ahí voy. Los zaraperos eran su medicina. O sea, el que él llegara ahí, aunque se estuviera apagando la última lámpara, con que él estuviera un ratito ahí, eran su medicina. Eran su medicina. Por eso el legado de ese niño trascendió en una fundación que yo sigo apoyando a la gente que menos tiene, a la gente que vive en condiciones de pobreza extrema, y hago sinergia con el municipio y hago sinergia con el estado. Ya no estoy con los zaraperos, pero construimos algo muy bonito con ellos que se quedó para siempre. Entonces, él y Marifer, esa es otra, ojalá que pueda rápido mencionarla. Marifer fue una muchacha, y es una muchacha que tenía un tumor en la cabeza y su familia nos pide que llevemos a Jesús Cota, su jugador favorito, al hospital universitario para que le hablara. Estaba en coma inducido. Entonces no me dejaron meter la cámara, pero entramos Cota y yo. Y haz de cuenta que ella estaba conectada y Cota le hablaba y la muchacha se movía así. Entonces cuando salimos le dijimos, yo quiero que cuando Marifer salga, señora, nos invite. Ellos viven de la colonia del Valle hacia adentro. Yo quiero que nos invite. Marifer va a salir adelante. Y salió y fuimos hasta su casa. Le llevamos un póster de Cota, un bat que le firmó y todo. Acabo de hablar con Cota hace poquito, vive en Estados Unidos. Se casó con una saltillense. Fuimos a sus 15 años de la chava. Wow. Llevé al Caifán, que es otro super personaje de los zaraperos. Super master, la mejor voz del béisbol en México, sin lugar a duda. Se metió a los 15 años sin que nadie se diera cuenta. Amigos aficionados, estamos aquí disfrutando del 15 ¿Cuál fue la cara de Marifer? Y llegó Cota, y llegó Kid Pillow, y llegó Jonathan Aceves. O sea, no nada más fue él, fueron varios. Claro, que llevamos a varios y ahí están las fotos. ¿Qué fueron sus chambelanes o qué? O sea, bailaron con ella y ¡Wow! ¡Qué padre! Y la chava, gracias a Dios, está sana, está casada, tiene una hija y todo, y esas cosas se quedan ahí. Y dejan huella. No terminamos de platicar. Tenemos que hacer una segunda parte de todo esto. Ahí está, gracias por la invitación a los dos David, a Choco, que es gran amiga y aliada en la labor social, a Natalia. O sea, hay gente que, o sea, Zaraperos hace familias. O sea, aunque yo ya no esté, yo ya dejé ahí una semillita. O sea, modestia aparte, o sea, no es el tema de sentirme importante por lo que yo puedo sumar, no, porque pudimos mover a los corazones de los jugadores y de las directivas y hacer cosas diferentes y ser parte y ser no solo un equipo de béisbol, ser un referente, porque nos fuimos a la Ciudad de México a un hospital y a llevar apoyo, nos casaca rosa del cáncer. Ajá. Nos metimos a una campaña a nivel nacional que fue muy importante. Todo el equipo y el presidente de aquel tiempo hicimos una visita y entregamos ayuda. O sea, imagínate cómo Zaraperos se fue y la Ciudad de México, el equipo de la Ciudad de México se enojó porque nosotros llegamos allá, pero justamente nosotros llegamos porque pues esa fundación nos invitó, Fundación Chocho. Eran unos monitos que hacía la familia con hilos y botones y tela en las terapias mientras eran atendidos en el hospital Carlos G.A. González, y los vendimos aquí en una empresa, les llevamos ayuda, pero fuimos a visitarlos y entramos y vi cómo jugadores no podían entrar a las zonas claves del hospital porque decían, no, eso no puedo.
no puedo. Y otros sí entraban con la casaca rosa. Gaby Fernández de Lara, una gran reportera nacional, hizo un video que puso a nivel nacional en el noticiero y que nos hizo vibrar a nivel nacional. O sea, claro, esas cosas con qué se pagan. No se pagan con nada. Esas cosas, y yo por eso me encuentro en la calle la gente, tú trabajas en Zaraperos, no, trabajaba, pero lo disfruté. Pero es parte de ti. Mucho. Es parte de ti, lo llevas en el corazón. Lo llevo en el corazón. Y lo llevas en el corazón y siempre lo vas a llevar. Ajá. Y si algún día regresas vas a sentir como casa. Pero bueno, oye, te agradezco mucho por haber venido. Nada más si puedes, por favor, esta cámara decir dónde te puede encontrar la gente, la fundación, algún contacto. Adelante, por favor. Muchas gracias, soy Luis Fernando Valdés, pues su amigo en Facebook, así con ese nombre en Facebook. También tengo uno que se llama Fundación Fernandito Delgado, que es la fundación que encabeza la mami de Fernandito. Me pueden encontrar en el 844-129-8327, ese es mi WhatsApp. Trato de contestar y apoyar de acuerdo a mis posibilidades. Perfecto. Pues porque ahorita ando de emprendedor y ando en otra faceta distinta. En el béisbol estoy consolidando un proyecto que hice con amigos saltillenses de tradiciones mexicanas y Halloween. Lo estamos disfrutando mucho. También es con causa, como debe ser. Tiene mi sello ahí. Tuvimos 39,000 visitantes y de esos fueron 5,000 con causa. Estamos muy contentos. Entonces, pues ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y pues con mucho gusto. La gente sabe que en la medida de mis posibilidades yo hago sinergia con todo mundo utilizo mucho mis redes sociales. Oigan, alguien tiene una silla de ruedas y brincan. Y aquí tengo una cama de hospital y lo conseguimos. Y de eso se trata, de poder ayudar. Exacto, entonces en mis redes sociales hemos logrado conseguir muchas cosas y lo vamos a seguir haciendo por la gente, porque es algo que dejamos Quique y tu servidor en la comunidad muy impuesto. Entonces, y que la gente te siga en ese momento, y que la gente vaya y que pueda aportar. Si usted quiere contactarlo, aquí dejó ya su información y sus redes sociales. Y pues nada, te agradezco mucho por haberme acompañado, por haberme regalado parte de tu tiempo, y aquí tienes tu casa cuando quieras regresar. Muchas gracias, Mike. Ojalá que haya cumplido con tus expectativas. Claro, yo me pasé todo aquí divertido, porque conocía cosas. Podemos platicar muchísimas anécdotas. Nos podemos aventar muchas que se quedaron en el tintero, pero entiendo la parte del tiempo. Ya Natalia nos está presionando, pero no importa. Pero bueno, estamos aquí bien contentos. Muchas gracias por todo, y usted muchas gracias por habernos acompañado. Espero el próximo miércoles un episodio más de Yo Solo Sé Que No Sé Nada. Yo soy Mike Castañeda, nos vemos hasta entonces. Muchas gracias a ADN. Muchas gracias a ADN también, claro que sí.